Bueno, pues el libro surgió así de repente. Estaba leyendo un relato corto de un compañero también y hubo un detalle sobre quién era el primer vampiro en la historia y tal, y me chocó el tema, y enseguida la cabeza empezó a trabajar y con esta idea y aquí y tal, no sé qué. Total que me puse en contacto con él y le dije, oye, este detalle que tienes en tu relato de tal, el vampiro, no sé qué, ¿puedo alargarlo? ¿Puedo hacer una historia y tal, un relatito? Y sí, claro, y tal. Y nada, a partir de ahí pues empezó a surgir el tema, me dio la idea, no sabía, como siempre, ni cómo iba a seguir el asunto, ni cómo iba a acabar, ni qué iba a pasar, ni quién salía, ni nada. Fue sobre la marcha iba saliendo la cosa, y se me ocurrió también pues hacerlo, el libro, pues un seguimiento desde el principio histórico, digamos. El libro en sí es una mezcla de fantasía y ficción y historia, porque mezcla hechos históricos que sucedieron de verdad, dándoles un toque, un giro que dices, pues podía haber pasado esto de verdad, o nos ocultaron esto y no nos dijeron y tal, y son hipótesis así originales que van encajando todas muy bien y todo súper sencillo. Entonces empieza el asunto desde la crucifixión de Jesucristo, y ahí es donde surge y aparece el primer vampiro de la historia. Entonces el libro lo va narrando en primera persona un descendiente de Van Helsing, y como desde que apareció el primer vampiro pues fueron a la caza detrás de él. Primero en la época con el Imperio Romano, todo el asunto, sale por ahí metido lo del tema del cristianismo, las catacumbas, que si Nerón le pegó fuego a la ciudad de Roma, no como nos cuentan en la historia, por un capricho, una cosa, sino por un hecho policial, digamos, y a partir de ahí, pues los cazadores, que tampoco puedo desvelar quiénes son, pero los primeros cazadores, tanto como el primer vampiro, no os podéis imaginar quién es ni quiénes fueron. De ahí parte pues la originalidad de la historia principalmente. Y bueno, pues como desde entonces, desde la crucifixión, va huyendo por muchos lugares el vampiro y por muchas épocas, y cómo van detrás de él a la caza para exterminarlo. Del Imperio Romano ya pasa a la época de las cruzadas, con los templarios, que los templarios, el asunto era lo de la fe y tal, pero es que había por ahí un manuscrito que, digamos, como un evangelio, ni el antiguo ni el nuevo evangelio, sino uno alternativo con toda la verdad. Y para que no cayera en manos de los musulmanes y todo esto, pues hubo el tema de las cruzadas. De las cruzadas pues ya va pasando a la época de la peste. Y cómo surgió todo el asunto, cómo se expandió por toda Europa y cómo iba por ahí huyendo por todas partes del vampiro. Y bueno, los templarios, digamos que fue una orden que se creó como cazadores de vampiros, creándose una orden secreta desde el mismo Vaticano. El Vaticano tenía ahí una organización que iba pues detrás del vampiro por las épocas. De la época de la peste ya pasa a la Segunda Guerra Mundial, ahí hay un intervalo de que va por todas partes moviéndose, por toda Europa, no se traslada a América. Sucede aquí en nuestro continente y punto. Nada de allí para allá, siempre todo aquí en esta zona. Y pues en la época de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, los nazis, que también tenían interés en capturarlo. La historia, pues al principio la va contando el padre del protagonista, hasta que el protagonista pues ya, digamos, ayuda a su padre en esa caza por todas, desde que nace hasta la actualidad.
de la Segunda Guerra Mundial, pues ya va pasando, bueno, anteriormente estaba también sale la época de Vlad el Empalador, que dicen que fue Drácula, no sé qué, todo eso. Es curioso también esa época cómo cambia la historia de cómo nos la dijeron a cómo se está contando en el relato. Después, en lo de la Segunda Guerra Mundial, aparte del tema de los nazis, sale también el tema de los judíos, los experimentos, sale Auschwitz, de ahí ya pasa, digamos, a Berlín, la época aquella de espionajes, que no se podía pasar de uno a otro, que estaba el muro. También se ve en el libro la caída del muro de Berlín, y después ya pues es en la actualidad. Cómo se desarrolla la caza, porque no había forma de pillarlo, siempre se escapaba, pero tenía una especie de ayuda. No se puede desvelar, tenía alguna ayuda por ahí. Y bueno, llega a la actualidad con el protagonista ya de niño, ya mayor, y echándole un cable a su padre en la caza. Después viene la acción, ya viene por aquí, por España, en Madrid, y va a Alicante también. ¿No había venido? Tranquila, todo llega. En Alicante hay una batalla en el mismo cementerio, está genial la batalla. Y después, digamos que se traslada a la entrada de Benidorm, a la parte del tanatorio que hay en Villajoyosa. Si os acordáis, la casa esa que hay en ruinas que usaron en la película de Huevos de Oro, sí. Pues ahí se desarrolla, digamos, el final de la historia. Salen protagonistas que son gente real, son compañeros míos, escritores también, y les he dado un papelito. Jesús está viendo, ¿eh? Y Jesús es uno de los protagonistas con su sable toledano, y cada protagonista tiene sus armas, digamos. Aquí el compañero Carlos, también presente, tiene un papelito importante en el asunto, que ayuda a ir tras el vampiro con su caza y tal. Y el final pues queda bien, tiene un pequeño prólogo con una visita de mi propio hermano. Sale ahí un papelito corto que va a llevar un regalo al Vaticano. Ahí termina la historia. Es un libro, es una historia, una novela corta, pero sin capítulos ni nada, y que desde que empieza hasta el final va pum, 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 con su trama de suspense, de misterio, su toque de terror, algún toquecito de humor irónico, humor negro, y un lenguaje sencillo, directo, y con gente y protagonistas normales, no son superhéroes, sino que se apañan con lo que tienen, y hay un compañerismo y una amistad entre la gente para echarse un cable entre todos. Y bueno, pues es un librito tan sencillo como original, porque la trama en sí ya es bastante original, dándole un nuevo giro al tema del vampirismo y de todo que le rodea. Y pues es un librito también que te engancha desde el principio. Te engancha desde el principio porque conforme vas leyendo, vas pasando de época a época, vas viendo que no consiguen pillarlo, y quieres saber más, y quieres saber y qué pasa aquí, y qué pasa allá, y ahora esto. Tiene sus toques también de drama, sus toques de acción a tope, y un poquito de todo. Un poquito, no es de terror, de este gore, de sangre y de vísceras y tal, sino es, digamos, una especie de thriller histórico sobrenatural. Y bueno, pues aquí quedó la historia. No habrá segunda parte porque termina como termina y punto. Y espero que os guste a todos, porque vais a pasar un ratito entretenido, original y muy a gusto. Por eso es todo.
ha ha ha